Auditorio Obreros de la Hora Undécima presenta su programa La Final Trompeta con el doctor William Soto Santiago. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tus misericordias, porque son nuevas cada mañana. Cada día estoy mejor por la gracia de mi Dios. Cada día estoy en pie, caminando en pos de Él. Cada día Él me guía y me hace entender los misterios que hoy debo conocer. Gracias, Señor. Gracias te doy, porque todas tus promesas se han hecho carne en mí. Es por eso solo vivo para ti. Cada día puedo ver tu glorioso amanecer, y agarrado de tu ángel yo no me soltaré. Cada día Él me guarda y me da su bendición, la palabra que nos trae transformación. Gracias, Señor. Gracias te doy, porque todas tus promesas se han hecho carne en mí. Es por eso solo vivo para ti. Gracias, Señor. Gracias te doy, porque todas tus promesas se han hecho carne en mí. Es por eso solo vivo para ti. Es por eso solo vivo para ti. Y es por eso solo vivo para ti. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el doctor William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. Y para evitar la muerte de los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, se requiere el Cordero Pascual, que es Cristo, muriendo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, fue tipificado en el Cordero Pascual que sacrificó cada padre de familia hebreo cuando estaban en Egipto. También Cristo es el macho cabrío de la expiación, que fue sacrificado conforme a la ordenanza divina de Levítico capítulo 23, versos 26 al 29.
para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios, para obtener el perdón y ser limpios de pecado o ser cubiertos sus pecados allá y con la sangre de aquel sacrificio, tipo y figura del sacrificio de Cristo, el cual con su sangre no cubriría el pecado, sino que lo quitaría completamente. O sea, que los tipos y figuras del pasado daban testimonio de lo que iba Dios a hacer en la venida del Mesías, en su primera venida en medio del pueblo hebreo. Es importante conocer los tipos y figuras, todas esas cosas del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, se estarían materializando con personas, también con iglesia o iglesias, y así por el estilo, y naciones. El poder de Dios lo vimos libertando al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Era Dios a través de Moisés. La obra era de Dios. Moisés solamente era el instrumento a través del cual Dios hablaba y las cosas sucedían. Lo vimos, el poder de Dios abriendo el mar rojo. Dios le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Habla. Moisés hablaba esa palabra que Dios le dio y se abrió el mar rojo y el pueblo pasó en seco. Se reunieron las aguas a la derecha y a la izquierda y se hizo un camino en el mar, porque Dios es el que abre camino en el mar para su pueblo y abre camino entre las naciones que están representadas también en el mar. Encontramos más adelante a Dios también alimentando a su pueblo con maná y con las aves que caían todas en diferentes ocasiones. Caía maná y luego también en el mismo día caían aves. Era Dios el que estaba obrando esos milagros todos los días por 40 años. O sea que no era una casualidad. Ya por 40 años no puede ser una casualidad que un pueblo reciba de Dios pan y carne. Es importante ver que en el Nuevo Testamento, en los evangelios o en el evangelio, encontramos que Jesús multiplicó los panes y los peces. El poder de Dios siendo manifestado para darle alimento al pueblo que estaba con Jesús, y ya se hacía tarde, ya era la hora de cenar. Todos esos tipos de figuras luego de alimento espiritual para los creyentes en Cristo. Y tipo de figura de lo que Dios va a hacer en este tiempo final. Vimos también a Jesús sanando los enfermos, echando fuera demonios, resucitando a los muertos también,
Y así, por estilo, podemos ver el poder de Dios manifestado en Jesucristo. Nadie podía hacer esas cosas que Jesús hacía si Dios no estaba con él, porque era Dios el que hacía los milagros, los cuales se los mostraba a Jesús, y Jesús los hablaba, los llevaba a cabo, pero era Dios manifestando su poder a través de Jesús. Jesús decía: yo no hablo nada sino lo que oigo al Padre hablar, y no hago nada sino lo que veo al Padre hacer. Para materializarse aquí en la tierra, el Espíritu Santo lo hablaba a través de un hombre, Jesús. Lo vemos también deteniendo la tempestad cuando estaban en la barca de Pedro en el mar de Galilea, hablando a los vientos, diciéndole que enmudezcan, y se calmaba la tempestad. Era el poder de Dios manifestado a través de Jesús. Lo vimos también manifestado para salvación, para diferentes momentos, y lo vimos también manifestado para juicio. Por ejemplo, cuando le habló a la higuera y maldijo a la higuera, lo cual también es tipo y figura. Y ahora, a través de los diferentes mensajeros que Cristo ha enviado desde los apóstoles hasta este tiempo final, el poder de Dios para salvación ha estado siendo manifestado bajo la predicación del Evangelio de Cristo para salvación y vida eterna de todos los que lo reciben como único y suficiente Salvador y son bautizados en agua en su nombre, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y producen en las personas el nuevo nacimiento, nacen a la vida eterna. Por eso dice Efesios capítulo 5, verso 14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es levantarse de los muertos espirituales, de los que están muertos a la vida eterna. Levantarse a la vida eterna, lo recibirá a Cristo como único y suficiente Salvador. Y eso es estar escuchando la voz del Hijo del Hombre, de Cristo, como Él dijo, que muchos escucharán la voz del Hijo del Hombre y resucitarán. Una resurrección a la vida eterna es más grande que una resurrección física. ¿Por qué? Una resurrección física, luego la persona volverá a morir, excepto cuando ocurra la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos eternos. Ya ahí es una resurrección para vida eterna, y para ese tiempo una transformación para los que estén vivos, los cuales obtendrán el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, lo cual fue representado en la resurrección de Lázaro. Lázaro fue resucitado por Cristo después de estar 4 días ya muerto físicamente, fue resucitado, porque no hay ninguna cosa imposible para Dios. Esa misma voz, la voz de Cristo, la estará escuchando la iglesia del Señor Cristo en este tiempo final, y los muertos en Cristo resucitan primero, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Esa es la promesa de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 11
al 20 o al 21, y también Primera de Corintios capítulo 15, versos 49 al 58, y Filipenses capítulo 3, versos 20 al 21, donde nos dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, para que sea un cuerpo glorificado como el cuerpo glorificado que Él tiene, y joven para toda la eternidad, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Con ese poder Él va a resucitar a los muertos creyentes en Él, y a los que estén vivos creyentes en Él los transformará. Y esos serán los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, que viven en este tiempo final y los que vivieron en tiempos pasados. Habrá una poderosa manifestación en la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo, lo cual será un despertamiento espiritual, un avivamiento en medio de los creyentes en Cristo, en medio del cristianismo. Y el poder de Dios va a estar manifestado en toda su plenitud. La muestra de cómo va a ser esa manifestación del poder de Dios la dio a través del reverendo William Branham en 5 manifestaciones del poder de Dios. En cuanto a la resurrección para los muertos en Cristo, lo representó ese poder de Dios siendo manifestado cuando un pececito que un creyente que estaba pescando con el reverendo William Branham sacó un pececito muy pequeño y no podía quitarle el anzuelo, y lo sacó a la fuerza y salieron las entrañas del pececito, y lo tiró de nuevo al río, y el pececito pues murió. Como a la media hora o 30 minutos a la media hora, por cuanto ya Dios le había dicho que iba a ser manifestada la gloria de Dios, el poder de Dios, que iban a ver la gloria de Dios manifestada. Como a la media hora le dice Dios por medio de su Espíritu que hablara existencia, que hablara vida, le diera la vida de nuevo al pececito. Ningún hombre puede darle la vida a un pececito, a un animalito o a una persona, excepto Dios, que es el Creador. Pero le dice: háblale a vida, dale la vida. Y por cuanto es la palabra que le fue dada para que él hablara, la habló, y el pececito volvió a vivir. Eso fue una manifestación grande del poder de Dios. Como fue una manifestación grande la multiplicación de los panes y los peces. Y como fue una manifestación grande también el milagro del maná que caía del cielo todos los días en la mañana, y las aves que caían del cielo. O sea que Dios, por un viento recio, las traía cada día y las depositaba en medio del pueblo hebreo. Era un milagro divino. Así como también
cuando fue abierto el Mar Rojo, y luego en otra ocasión cuando fue abierto el Jordán. Todo eso fue una manifestación del poder de Dios. Y ahora la resurrección de ese pececito fue una manifestación del poder de Dios. Algunas personas piensan, pero un Dios tan grande y tan poderoso va a ocuparse de manifestar su gloria y su poder en una cosa tan sencilla. Pues lo hizo multiplicando los panes y los peces. Lo hizo también hablándole a la tormenta en la barca cuando estaba en el mar de Galilea. Lo hizo también abriendo el Jordán en el tiempo de Josué. Lo hizo también abriendo el Mar Rojo en el tiempo de Moisés. Lo hizo también enviando maná sobre el pueblo hebreo y también dándole carne de aves al pueblo hebreo. Dios obra en forma sencilla, manifiesta su poder en forma sencilla. Lo encontramos también. Recuerden que la resurrección de ese pececito representa la resurrección de los muertos en Cristo. Como la resurrección de Lázaro también representa la resurrección de todos los creyentes en Cristo. Tienen que resucitar en cuerpos eternos, glorificados, para poder ir a la cena de las bodas del Cordero. Sin el cuerpo glorificado nadie podrá ir a la cena de las bodas del Cordero. Por tanto, la resurrección de los muertos en Cristo será una manifestación poderosa del poder de Dios. Y la transformación de los vivos será una manifestación poderosa del poder de Dios. Y ya los tipos y figuras ya los encontramos en las Escrituras y los encontramos en los mensajes del reverendo William Branham, en cosas en las cuales el poder de Dios fue manifestado. Y la salvación para personas en esa manifestación del poder de Dios o tercera etapa, lo encontramos representado en la salvación de los hijos de la hermana o señora Hattie Wright. 2 hijos que estaban descarriados y ella dijo la palabra correcta con relación a la creación de ardillas que tuvo el reverendo William Branham por palabras que le fue dada para que la hablara, y las ardillas serían creadas. Y cuando ella estuvo escuchando la conversación que tenía el hermano Branham con otras personas que estaban con él en la casa de la señora o hermana Hattie Wright, ella dijo: esa es la verdad pura, la verdad completa. Esa es la pura verdad. Y el Espíritu Santo le dijo al reverendo William Branham: dirá a ella que pida lo que ella quiera y le será concedido. Y el reverendo William Branham le dijo a ella: pide lo que tú quieras y te será concedido. Y si no te fuera concedido, entonces él dijo: entonces seré un falso profeta. Ella no sabía qué pedir. Y el reverendo William Branham le dice: puedes pedir por la sanidad de tu hijo o hermana que esté en una silla de ruedas. Puedes pedir dinero, $1 millón, o lo que desees. Eres pobre y necesitas dinero. Puedes pedir lo que tú desees, porque ya Dios, por medio de su Espíritu, le dijo que le dijera que pidiera lo que ella quisiera y le sería concedido. Y ella dijo: lo que yo deseo es la salvación de mis hijos.
Vean, para una madre que ama a sus hijos, lo más importante es la salvación de sus hijos. Para toda persona lo más importante es la salvación de su alma y la salvación de su familia. Ella dijo la cosa correcta y pidió también la cosa correcta, la salvación para sus hijos. Por tanto, habrá en esa manifestación del poder de Dios una oportunidad para salvación de nuestros familiares. Eso será la tercera etapa que ha de venir, la cual fue vista manifestada esa tercera etapa en el reverendo William Branham en forma temporal, pero que será manifestada en toda su plenitud en el cumplimiento de la visión de la carpa. Ahí es donde la tercera etapa va a ser manifestada, donde el poder de Dios estará manifestado en toda su plenitud. No sabemos si desde el comienzo del cumplimiento de la visión de la carpa o a mitad o al final, porque Él fue trasladado en espíritu a un lugar donde se estaba llevando a cabo un culto religioso, se estaba predicando y llamando a las personas para recibir a Cristo, y vean, habrá oportunidad para muchas personas en ese tiempo. Va a estar manifestado el poder de Dios en toda su plenitud. Luego vio también que fue hecha una fila, una línea para oración por los enfermos de diferentes problemas de salud, como paralíticos y así por el estilo. Entraban por la puerta de un cuartito de madera y salían por otra puerta que daba a la plataforma donde estaba el púlpito, y salían alabando a Dios porque habían obtenido su sanidad. Pero cuando le preguntaba a la persona que estaba en la puerta de salida qué sucedió allá adentro, la persona decía: yo no sé lo que sucedió ni cómo fue, pero una cosa sé, que estoy sanado. Es como el joven ciego, el hombre ciego, que recibe la vista por Jesús, y le preguntaban luego los líderes religiosos: ¿cómo fue? ¿Cómo te hizo? ¿Qué hizo él para darte la vista? Y él dijo: bueno, una cosa yo sé, que antes era ciego y ahora veo. ¿Cómo sucedió todo? Él me pasó barro en los ojos, me dijo que me fuera a lavar allá en cierto sitio y ahora veo. Era ciego y ahora veo. Eso era lo único que él podía explicar. Es que los milagros no se pueden explicar. ¿Cómo sucedió el milagro? No se puede explicar. Una cosa es, antes era así y ahora es de esta forma. ¿Cómo lo hace Dios? Eso Él se lo reserva para que no surjan imitaciones. Auditorio Obreros de la Hora Undécima presentó su programa La Final Trompeta. Le invitamos a nuestros estudios bíblicos los días viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados a una cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. La entrada es completamente gratis. Comuníquese a los teléfonos 58 96 01 51 y 33 33 97 09. Que Dios le continúe bendiciendo grandemente
y será hasta una próxima ocasión.